Ok. Hoy iniciamos con el tema de sucesiones, seguimos con el tema de proporcionalidad directa e indirecta para terminar con el tema de estadística, que serían los últimos temas de séptimo año. Comenzamos. Una sucesión es un conjunto de números que siguen una regla, un criterio, de modo que se puedan ir aumentando o disminuyendo según vayan apareciendo. Entonces, por ejemplo, tengo aquí una sucesión que va de 1 en 1, 1, 2, 3, 4, 5, es decir, la diferencia entre cada uno de ellos es 1. A eso le decimos una sucesión porque va un número después del otro. Segundo, las reglas de la sucesión se representa por unas letras, un subíndice, que es el que tenemos aquí abajo. Este se le llama subíndice, o una posición, por ejemplo la posición 5, y una fórmula que va a estar en función de dicha posición, es decir, sustituyendo la posición que queremos en la fórmula y obteniendo ese resultado, vamos a obtener el valor de esa sucesión. Por ejemplo, si yo voy de 2 en 2, 2, 2, 4, 6, 8, 10, aquí la posición 1, posición 2, posición 3, posición 4, posición 5. En la posición 5 la fórmula sería 2 por 5. Es decir, 2 por 5 son 10. Por lo tanto, en la posición 5 la fórmula es 2 por 5. Por lo tanto, con cualquier posición vamos a obtener una fórmula 2 por n. Entonces, este es un ejemplo muy simple, pero para indicar cómo debo escribir la fórmula de una sucesión. Continuamos. Aquí vemos con la posición 10 en esta sucesión donde a n es igual la enésima posición o el número que está en la n posición de 2 por n más 1 va a ser 2 por 10 más 1 al evaluar la posición número 10. Es indiferente cuando empezamos las sucesiones desde el valor 1 hasta el valor 0. Sin embargo, en la práctica solemos utilizar el primer valor como valor 1. Y el valor 0 suele ser utilizado en las sucesiones teóricas. O cuando estamos hablando ya de aplicaciones como en informática usan 0 como primer valor. Para nosotros vamos a utilizar como primer valor la posición 1. Es decir, algo más natural. Entonces, la fórmula nos va a poder indicar o calcular las diferentes posiciones de una sucesión y vamos a tener al final puntos suspensivos para indicar
para indicar que esta sucesión no tiene final, es decir, es infinito, va a tender hacia el infinito. Pero vamos a poder calcular cualquier posición una vez obtenida la fórmula. Okay. Vamos a tener dos tipos de sucesiones. Una que se llama aritmética, que consiste en multiplicar un número por la posición y sumar o restar alguna constante. Entonces a esto le vamos a llamar sucesión aritmética. Otro tipo de sucesión va a ser la sucesión geométrica. La sucesión geométrica va a estar representada por una base y un exponente. El exponente va a ser la posición que estemos buscando. Como vemos, la aritmética crece en forma constante, mientras que la geométrica crece en forma exponencial. Es decir, va a crecer más rápido que la aritmética. Las sucesiones pueden ser creciente, es decir, empiezan desde un valor pequeño y van aumentando indefinidamente. O pueden ser decrecientes, es decir, tienen un valor grande al principio, o tal vez un valor infinito, y van haciéndose cada vez más pequeñas. Por ejemplo, 12, 8, 4, 1, 9, 7, 5, 3 son decrecientes, mientras que 1, 4, 8, 12 van creciendo y 3, 5, 7, 9 van aumentando. Ahora, para encontrar las reglas de sucesiones, tenemos diferentes formas de hacerlo. Una es determinar si es aritmética o geométrica. En este caso, para saber si es aritmética, lo que hacemos es restar los valores en forma sucesiva. En este caso, a 42 le quito 38, es una resta normal. Vemos que la diferencia entre 42 y 38 son 4. Luego entre 38 y 34 también hay 4 de diferencia. Y entre 30 y 34 hay también 4 de diferencia. Son 1, son 2, son 3. Como vemos, esta es una sucesión que va de grande a pequeño, por lo tanto es una sucesión decreciente. Las posiciones van a estar dadas por los valores 1, 2, 3 y 4. Entonces, en la posición A, posición 1, va a ser 42. Y este va a ser igual a 4, pero como es decreciente vamos a ponerlo negativo, menos 4 por n, más un valor. Sabemos un valor que desconocemos. Sabemos que esta n de aquí corresponde a la posición. Como aquí es 1, ese va a ser menos 4 por 1 más este valor desconocido.
4 por 1 es 4, menos por más, menos. Aquí aplicamos las propiedades de los números enteros. Y ahora para averiguar este valor que desconocemos, decimos qué valor le restamos 44 para que sea 42. Entonces automáticamente sabemos que ese valor es 46. Por lo tanto, la fórmula en la posición enésima va a ser menos 4 por n más 46. También podemos expresarlo poniendo el positivo de primero y este segundo. Entonces aquí tenemos el valor. Entonces vemos aquí los diferentes valores que tenemos. Sabemos que como es decreciente va negativo. Y luego aplicamos encontrar la constante que debemos sumar o restar. Bueno, tenemos un caso muy sencillo, digamos, dado la siguiente sucesión, 16, 13, 10, x, 4 y 7, ¿cuál es el valor de x? Entonces, suponemos, bueno, sabemos que es decreciente, entre 4 y 1 la diferencia es 3, entre 16 y 13 la diferencia es 3, entre 13 y 10 la diferencia es 3, entonces tanto entre 4 y 7 como entre x y 4 la diferencia debe ser 3. Entonces el único valor que corresponde aquí, sin necesidad de tener la fórmula, simplemente viendo intuitivamente los valores, sabemos que es 7. Entonces la respuesta es 7. Como lo vemos aquí. Ahora considere la siguiente sucesión: 7, 14, 21, 28 y 35. ¿Qué valor habrá en la posición 25? Entonces, aquí lo que estamos buscando es, vamos a usar la posición 25. Por lo tanto, necesitamos encontrar la fórmula, la cual no conocemos. Suponemos que es, como ven, entre 7 y 14, que la posición 1 es 7 y la posición 2 es 14, tenemos 7 diferencias. Entre 14 y 21 hay 7 diferencias. Entre 21 y 28 también hay 7. Entre 35 y 30 y 28 hay 7. Entonces, cada posición, si la posición 1 es 7, en la posición 2 es 14, que 14 es 2 por 7, la posición 3 es 21, que la posición es 3 por 21, podemos deducir que la fórmula es la posición multiplicada por 7. Entonces, una vez que ya conocemos la fórmula, lo que hacemos es simplemente encontrar el valor en la posición 25, que sería 25 multiplicado por 7,
25 por 7, 7 por 5, 35, llevo 3, 7 por 2, 14 y 3, 17. 175. Entonces aquí tenemos cómo calcular la posición en cualquiera de las posiciones que nos pidan, conociendo la fórmula, y si no tenemos la fórmula podemos calcularla estudiando todos los valores de la sucesión que nos dan. Okay. Vamos a hacer algunos ejercicios de aquí. Dice aquí, sea 5, 10, 15, 20, 25 y 30 una sucesión. Se toma n valores, 1, 2, 3, 4. Entonces, posición 1 es 5, en la posición 2 el 10, en la posición 3 el 20, en la posición 4, perdón, aquí es 15, en la posición 4 es 20, y vemos que son múltiplos de 5, o sea, 5 por 1, 5, 5 por 2, 10, 5 por 3, 15, 5 por 4, 20. Por lo tanto, entonces, la enésima posición debería ser 5 multiplicada por la posición. Por lo tanto, nuestra fórmula corresponde a 5 a la n. Otro tipo de ejercicios es que nos piden un número en cualquier posición. Entonces, teniendo, por ejemplo, este de aquí que dice qué número ocupa la posición 7 en la siguiente sucesión. Entonces sabemos 11 es 1, 14 es 2, 17 es 3, 20 es la 4, 5, 23. Y vemos que la diferencia entre ellos es 3. 3, 3, 3. Entonces vamos a hacer. Sabemos que en la posición enésima va a ser 3 por n. Como es creciente va a ir positivo. Pero tenemos que sumarle un valor que no conocemos. Entonces vamos aquí. En la posición 1, que el valor es 11, eso es igual a 3 por 1 más b. Entonces hay que buscar aquí algo, un número que sumado a 3 nos dé 11. Entonces 7 más 3 son 10, entonces debería ser más 8. Teniendo ya la fórmula que sería 3n más 8,
podemos calcular el valor en cualquier posición que tengamos. Como nos piden la posición 7, es igual a 3 por 7, 21, más 8, 29. Ahora, el que no quiere hacer esto, que como es una posición muy cercana, ya tenemos la posición 1, posición 2, posición 3, posición 4, posición 5. Basta calcular dos posiciones extras. Sabemos que hay que sumarle 3, 26, y le sumamos 3. La posición séptima sería 29. Entonces, aquí tenemos el valor que corresponde a la séptima posición de esta sucesión que nos ofrece. Entonces, continuamos aquí para resolver todos estos ejercicios de sucesión. Entonces, continuamos. Vamos aquí. Muy bien. Tenemos aquí. En un cultivo de bacterias inicialmente había 10 bacterias. Se sabe que la cantidad de bacterias se duplica cada 4 horas. Entonces, ¿cuántas bacterias hay al cabo de 36 horas? Entonces, al inicio había 10 y cada 4 horas se duplica. O sea, en la posición 1, en la posición 0, había 10. 4 horas después había 20. 4 horas después, o sea, a las 8 horas, habría 30 y 20, 40. A las 4 horas más, es decir, a las 12 horas, tendremos el doble, será 80. 4 horas más, a las 16 horas, tendremos 160. A las 20 horas, tendremos el doble, que sería 320. A las 24 horas tendremos el doble, que sería 640. A las 28 horas tendremos el doble, que serían 1280. 4 horas más, a las 30 horas, mentira, a las 32 horas, tendremos 60, 2560. Y a las 36 horas, 4 horas más, tendremos el doble de esto, que sería 5120. Entonces, podemos resolver estos ejercicios en forma intuitiva. Dado que son sucesiones cortas. El problema es cuando son sucesiones largas. Muy bien. Continuamos. Continuamos. El siguiente tema que vamos a ver se llama proporcionalidad directa y proporcionalidad inversa. Okay. Vamos a considerar el siguiente ejemplo. Consideren la tabla referida a la relación entre la cantidad de huevos y las porciones de postres que se pueden hacer con esa cantidad de huevos. Decimos que el número de proporciones depende de la cantidad de huevos, o bien la cantidad de proporciones está en función de la cantidad de huevos disponibles. Realizamos esto de aquí.
Y entonces la cantidad de proporciones depende de la cantidad de huevos. Entonces, al número de huevos que usamos para hacer el postre lo llamamos variable dependiente, variable independiente, mientras que a las proporciones que se forman lo llamamos variable dependiente, porque va a estar en función de los huevos que tengamos disponibles para realizar esa operación. Como vemos en la tabla, si tenemos 1 podemos hacer 3 porciones. Si tenemos 3 vamos a hacer 9. Si hay 5 vamos a hacer 15. O sea, entre más haya del primero, más porciones vamos a poder hacer. Entonces, entre más aumente la variable independiente, más valor va a tener la variable dependiente, como vemos aquí. ¿Y cómo llamamos esto? Lo vamos a llamar una proporcionalidad directa, es decir, entre más de una cosa, más habrá de la otra. Esto lo llamamos una proporcionalidad directa. Normalmente es como si fuera una multiplicación. Si nos fijamos en la tabla, 1 da 3, 2 da 6, 3 da 9. Si nos acordamos de lo que vimos en las proporciones directas, vemos que la fórmula sería la posición por 3. Entonces aquí tenemos que el número de porciones va a ser igual a 3 por el número de huevos que tengamos que usemos. Entonces a esto le vamos a llamar una proporción directa y lo representamos con una letra, normalmente y la variable independiente le ponemos una X. Entonces aquí tenemos una fórmula que nos ayuda a encontrar el valor de la variable independiente en función, sustituyendo la variable el valor de la variable independiente en la fórmula. Para acordarnos, entre número y letra siempre va a haber una multiplicación. Entonces se lo agregamos. Okay. Vamos a continuar. La proporcionalidad directa en forma algebraica siempre va a ser del tipo y igual un valor constante por x. Entonces, esta x, esta acá, que puede ser cualquier número positivo, se le va a llamar una constante de proporcionalidad. Okay, ahora vemos otro ejemplo. 12, 15, 20, 30, 60. El precio y la cantidad de donas que se pueden comprar a ese precio. Vemos aquí que entre más aumente el precio, menos va a ser la cantidad de donas que se puedan comprar. Entonces aquí estamos en función de que entre más sea la variable independiente, menos va a ser la variable dependiente. Aquí tenemos un ejemplo de proporcionalidad inversa.
Es decir, entre más de uno, menos del otro va a ser. Como vimos anteriormente, en la proporcionalidad directa es una multiplicación, mientras que en la proporcionalidad inversa esto va a ser una división. Por ejemplo, el número de donas va a ser igual a 60 entre el precio, que podemos expresarlo en X y Y de la siguiente manera. Y es igual a 60 entre X, donde X representa el precio de la dona. Este tipo de expresión, donde yo divido por la variable independiente, lo conocemos como proporcionalidad inversa. Entonces tenemos aquí proporcionalidad inversa, donde K es la constante de proporcionalidad y X es la variable independiente. Vamos con ejemplos de cómo resolver. En un establecimiento de entretenimiento familiar, 5 personas pagan 1000 por 2 horas. ¿Cuántos deben pagar 6 personas por 3 horas? Entonces, esto es lo que conocemos como la regla de 3. Entonces, 5 personas pagan 1000 por 2 horas. Es decir, que 5 personas van a pagar 500 por 1 hora. Ahora, una persona va a pagar entonces 100 por 1 hora. Entonces, ¿cuánto deben pagar 6 personas por 3 horas? Bien. Si tomamos esta parte, una persona va a pagar 300 por 3 horas. Y ahora necesitamos 6 personas. Tomamos esta parte. Entonces, 6 personas tienen que pagar 1800, o sea, 6 por 300 por las 3 horas. Y aquí tenemos un ejemplo de regla de 3 simplificado, que vamos simplemente multiplicando, dividiendo y multiplicando. Okay. Vamos a hacer algunos ejercicios de proporcionalidad inversa y proporcionalidad directa.
Con la cantidad de dinero que tiene Juan, se puede comprar 20 caramelos a 200 y no sobra dinero. Es decir, Juan tiene en este caso 20 por 200, 4.000. Si de repente el precio sube a 250, ¿cuántos caramelos va a poder comprar? Bueno, tengo 4.000 entre 250, sería 16. Hacemos 400 dividido entre 25, 1, 25, sobran 5, 15, bajo el 0, y entonces 6 por 25, 150, 0. Sería la respuesta. Muy bien. Continuamos. Entonces aquí una manguera dura 20 minutos en llenar un tanque de 15 litros por minuto. Pero si se llena el mismo tanque con otra manguera que suministre 5 litros más, ¿cuántos minutos tardaría en llenarse ese tanque? A 15 litros tarda 20 minutos. Es decir, hay 300 litros en esa piscina. Si agregamos 5 minutos más, o sea, 20 minutos, las respuestas no corresponden. ¿Cuántos minutos se tardará en llenar? Ok, si se llena el
mismo tanque, vamos a leer, perdón, entonces, si se llena el mismo tanque con una manguera de 5, estos problemas hay que leerlo muy bien, si se llena el mismo tanque con una manguera de 5, ¿cuántos minutos va a tardar? Entonces serían los 300 litros, pero ahora vamos a llenarlo con una de 5. ¿Qué hacemos aquí? Simplemente dividimos 300 dividido por 5, nos da 60. Nos va a dar 60 minutos al cambiar de manguera, en lugar de una de 15 por una de 5. Dice aquí, considere la siguiente tabla de una situación hipotética: número de vacas, cantidad de alimentos. Si 10 vacas comen 150 kilogramos de alimento, 3 comen 450, ¿cuántos comerán 90? No puede ser esta, porque si 10 come 150, si multiplicamos 3 vacas más, va a comer 450, que equivale a 3 por 450, por 150. 90 equivale a multiplicar por 9, 10 por 9. Entonces cabe decir que será 9 por 150. Hacemos la multiplicación. 9 por 0, 0. 9 por 5, 45. Llevo 3. 45 llevo 4. 9 por 1, 9. Y 4 son 3. 1350. Tenemos otro ejercicio de proporcionalidad. En este caso es simplemente averiguar el valor en otra posición. Muy bien. Vamos a hacer uno más. Cinco personas pagan 20.000 para asistir a un gimnasio 2 días a la semana. 5 pagan 20.000 por 2 días. ¿Cuánto deben pagar 6 por 3 días? Bueno, entonces, si tomamos esta parte de aquí, una persona paga dividido por 5, 4.000 por 2 días. Entonces ahora hacemos esta parte de aquí. Una persona paga 2.000 por un día. Entonces, multiplicando por 3 esta parte de aquí, vamos a obtener que una persona paga 6.000 por 3 días, y luego por 6 personas pagan 36.000 por esos 3 días.
y multiplicando esta parte por 6. Y aquí dividiendo, aquí dividiendo. Entonces vemos que la respuesta correcta sería 36. Entonces esto es lo que corresponde a los problemas de proporcionalidad directa. Y ahora vamos a pasar a los conceptos básicos de estadística del día de hoy. En estadística, para séptimo año, debemos dominar cierto tipo de conceptos. Primero, la estadística es una ciencia, una rama de las matemáticas, que nos ayuda a recolectar, clasificar y presentar y analizar datos para convertirlos en criterios para toma de decisiones. Por eso es que es muy importante estudiar matemática, estadística, en los diferentes años de secundaria. Primer concepto básico, la población. ¿Qué es la población? Bueno, es el conjunto de elementos que tiene una característica de interés y corresponde a todos los individuos que vamos a estudiar por medio de la estadística. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, una población finita es una población que podemos contar, o una población infinita que no puede ser contada porque es muy numerosa. Entonces tenemos automóviles circulando en Costa Rica en el año 2020, corresponde a una población finita, podemos contarlo. Niños nacidos en el país en el año 2018, también podemos contarlo, sería una población finita. Unidad de estadística básica es el elemento que debemos incluir en la población para poder estudiarlo. Por ejemplo, habitantes si es una población, estudiantes si estamos estudiando un colegio, libros si estamos estudiando una biblioteca o una colección de libros, automóvil si estamos estudiando los vehículos que circulan en forma privada. Muestra, como la población a veces resulta difícil de poder estudiarla completamente, entonces la muestra es un subconjunto, un grupito de la población que elegimos generalmente al azar para poder realizar un estudio con eso. Por ejemplo, si seleccionan 25 personas para realizar una encuesta de una población, eso sería una muestra. O si del total de automóviles producidos en un año por una fábrica elegimos 100 para probar sus características, estos 100 corresponden a una muestra. Muestra es un pedazo de la población, es decir, tenemos nuestra población total y de eso escogemos un trozo. Ese pequeño trozo es la muestra. Características o variables. Las características o variables son un atributo de los individuos que forman parte de la población que son de interés para el estudio que vamos a realizar. Por ejemplo, podría ser estado civil, color de cabello, estatura, peso, etc. Un dato de observación sería el valor que le asignamos a la variable que acabamos de hablar de acuerdo con los datos que recolectamos. Por ejemplo, peso de Juan, 83 kilogramos. 83 kilogramos es la observación datos. Número de hermanos de Felipe, pueden ser 4.
Este es a la variable número de hermanos se le agrega 4 porque fue lo que observamos con respecto a Felipe. Luego, color de ojos castaño, a la variable color de ojos se le agrega un valor que es castaño al observar al individuo que estamos entrevistando. Tipos de variables. Hay dos tipos de variables. Las cualitativas, que corresponden a atributos que no pueden ser asignados ningún número, como religión, estado civil, etc. Y cuantitativas, que se le asigna un valor, que puede ser número de hijos, número de celulares y estatura, que 2, 1 metro con 50, 2,5 metros, etc. Okay. Al número de veces que una característica se presenta en una muestra se le llama frecuencia, es decir, el número de veces que se repite dicho dato. Y lo podemos representar como una forma de tabla, que sería una tabla de frecuencias, o un gráfico, o gráfico de frecuencias. Tenemos aquí, por ejemplo, una tabla de frecuencias donde si se desea saber la matrícula para el año 2020 de un proyecto de educación abierta, tenemos que en matemática querían matricular 5 personas, en español querían matricular 4, en inglés 6, en estudios sociales 3 y en educación ciudadana 2. A esto le llamamos tabla de frecuencias y con esto podemos calcular el total de personas que se quieren matricular o en ese proyecto, que se quisieron matricular en ese proyecto. Tenemos 9, 15 y 5, 20. Entonces así tenemos la tabla de frecuencias. ¿Okay? Si lo representamos, este mismo dato, pero en una forma de barras, forma gráfica, vemos aquí que para inglés se querían 6 personas, para matemática fueron 5, para español fueron 4, para sociales fueron 3 y para ciudadana fueron 2. Si sumamos estas cantidades de las barras, nos va a dar 20, que sería el total de personas que se iban a matricular en estas materias. Podemos jugar también con los datos, como decir cuántas personas quieren matricularse tanto en inglés y matemática, que serían 11, o también podríamos decir cuál es el menor curso demandado, podría ser educación ciudadana porque son 2, y infinidades de preguntas que salen simplemente con la interpretación de las tablas o de los gráficos que aparecen. Entonces continuamos. Por último vamos a ver las medidas de posición, dejando la práctica para la siguiente sesión. Entonces tenemos aquí, considera el siguiente conjunto de datos. ¿Cuál es la moda? La moda corresponde al número que más se repite. Es decir, si tenemos 1, 1, 2, 3, 3, 3, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 11 y 13, el que más se repite en este conjunto de datos es el 3.
A ese le llamamos la moda, es decir, el número que tiene la mayor frecuencia. El máximo sería el dato que le gane a todos los demás datos, es decir, el más grande, el dato mayor, en este caso sería el 13, porque es el dato que tiene, que es el más alto. También tenemos el mínimo, que sería el dato más bajo, en este caso sería el 1. Recorrido corresponde a la diferencia entre el dato más grande y el dato menor, es decir, a la resta entre el máximo menos el mínimo. Entonces 13 menos 1 serían 12. Continuamos con las medidas de posición. El promedio corresponde a la suma de todos los datos dividido por el total de datos. Entonces procedemos a sumar todos los datos, 1 más 2 más 8 más 9 más 11 más 13, y dividirlo entre la cantidad de datos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Y eso nos daría 108 entre 18, 6. Y ese sería lo que corresponde a las medidas a la parte de estadística. Hasta aquí llegaría la sesión de hoy. La próxima semana veríamos algunos ejercicios y comenzaríamos a hacer una práctica para el examen. Nos vemos la siguiente sesión. Bye bye.